Imagina una mañana tranquila frente a Australia Occidental. El mar parece estable, la embarcación avanza sobre un azul oscuro, y 3 pescadores trabajan como lo han hecho muchas veces antes. Entonces, en la pantalla del sonar aparece una señal que no encaja. No es una línea limpia. No es una lectura pequeña. Es una masa bajo el barco, a una profundidad donde la vista humana ya no sirve y donde cada interpretación depende de instrumentos, experiencia y calma. La pregunta es sencilla, pero incómoda: ¿qué harías si bajo tu barco apareciera una sombra más grande que la propia embarcación? En ese momento, el misterio no empieza con un monstruo. Empieza con una duda. Una lectura extraña. Un movimiento oscuro. Y la reacción de hombres acostumbrados al océano que, según el relato, quedaron en silencio. Desde el inicio hay que ser claros: este caso debe tratarse como un relato no confirmado, no como una prueba científica cerrada. La historia procede de testimonios, de una narración competidora y de supuestos registros visuales y de sonar que no equivalen, por sí solos, a una identificación zoológica. Un sonar puede detectar masas, bancos de peces, cambios de temperatura, restos, burbujas, animales grandes o combinaciones de señales. Pero una lectura de sonar no dice: esto es una especie nueva. La ciencia necesita medidas, vídeo nítido, datos originales, revisión independiente y posibilidad de comparar. Aún así, el relato merece atención porque combina 3 elementos poderosos: testigos, una señal técnica y un entorno marino donde observar directamente es difícil. En simple, una sombra en el agua no prueba una criatura desconocida. Pero cuando esa sombra aparece junto a testigos, sonar y un lugar remoto, se convierte en una pregunta legítima. ¿Fue un animal real, una mala interpretación o una historia ampliada por el misterio? Esperance no es solo un punto en el mapa. Es una costa que parece diseñada para el misterio: playas claras, agua brillante cerca de tierra, y más lejos, un océano que cambia de color hasta volverse profundo, frío y difícil de leer. Desde la superficie todo parece abierto, pero bajo el casco la realidad es otra. Allí termina la comodidad humana y empieza un mundo que no se puede caminar, iluminar ni observar como un bosque o una montaña. ¿Por qué tantos misterios marinos nacen justo donde termina nuestro mapa cotidiano? Tal vez porque el océano tiene una forma especial de esconder las cosas: no necesita paredes, solo profundidad. Australia posee una jurisdicción marítima enorme. Su zona económica exclusiva ronda los 8,2 millones de kilómetros cuadrados, sin contar el territorio antártico australiano. Eso no significa que bajo sus aguas vivan criaturas prehistóricas esperando ser descubiertas. Significa algo más serio: hay una escala inmensa de océano donde la observación directa sigue siendo limitada. En esas zonas pueden existir especies poco vistas, comportamientos raros de animales conocidos, errores de percepción y relatos exagerados. El escenario no confirma el misterio, pero sí lo hace plausible como pregunta. Un lugar grande, profundo y poco observado siempre deja espacio para confusión y descubrimiento. En simple, el océano australiano es lo bastante grande para ocultar animales poco conocidos, pero eso no convierte cada sombra en una especie nueva. El tamaño del mar abre posibilidades, no entrega conclusiones. Si esta historia hubiera sido contada por turistas desde una playa, sería fácil dejarla pasar. Pero el relato habla de 3 pescadores en alta mar, personas que no estaban buscando un espectáculo, sino trabajando. Según la narración, uno llevaba décadas en aguas australianas. Otro conocía la rutina de una embarcación comercial. El tercero, más joven, aportó una reacción menos filtrada por la experiencia. Ahí nace la tensión: no eran personas mirando una ola desde lejos. Eran hombres que, en teoría, sabían distinguir un tiburón, una ballena, un banco de peces y una ilusión de superficie. Entonces, cuando un testimonio deja de ser solo una historia y empieza a convertirse en una pista, la respuesta debe ser equilibrada. La experiencia de los testigos aumenta el interés del caso, pero no reemplaza la evidencia. Los humanos, incluso los expertos, pueden equivocarse con escala, distancia, profundidad y movimiento bajo el agua. La refracción cambia formas. El oleaje distorsiona contornos.
Un vídeo inestable puede hacer que un conjunto de sombras parezca un solo cuerpo. Y el estrés del momento puede agrandar recuerdos. Pero también es cierto que cuando varios testigos describen detalles similares, una forma alargada, oscura, moviéndose de manera controlada, el relato no debe descartarse con burla. Debe analizarse con método. En simple, los testigos hacen que el caso sea más interesante, pero la ciencia no decide por reputación. Decide por evidencia medible, verificable y revisada. Si te gustan los misterios del océano contados con datos, dudas reales y explicaciones claras, suscríbete al canal. Aquí no venimos solo a creer, venimos a investigar. Pero lo más extraño no fue el tamaño. Fue la forma en que se movía. Antes de seguir, comenta que crees que pudo ser un animal conocido, una ilusión del agua o algo aún no catalogado. Y deja tu like si quieres más investigaciones del océano profundo. En muchos avistamientos marinos, la forma engaña. Una ola puede parecer una espalda. Un grupo de peces puede parecer una mancha viva. Pero el movimiento suele revelar más que la silueta. Según el relato, aquello no se desplazaba como una ballena ni como un tiburón. Parecía una masa alargada, oscura, con una ondulación lenta, como una cinta enorme moviéndose con control. No daba la impresión de estar herida, flotando o siendo arrastrada. Parecía decidir hacia dónde ir. Y esa diferencia es la que mantiene vivo el caso. ¿Puede la manera de moverse revelar la identidad de un animal cuando la imagen es borrosa? El movimiento sí puede dar pistas. Las ballenas y otros cetáceos suelen mover la columna en un plano vertical, porque evolucionaron de mamíferos terrestres. Muchos peces nadan con movimientos laterales. Algunos animales alargados producen ondulaciones que recorren el cuerpo. Los cefalópodos, como calamares y pulpos, pueden moverse por propulsión y cambios de forma. Pero observar todo esto desde un barco, a través de varios metros de agua, reduce mucho la precisión. Una ondulación puede parecer controlada aunque sea producida por varios cuerpos, por luz cambiante o por una lectura visual incompleta. El movimiento sugiere categorías, pero no confirma especies. En simple, cómo se mueve un animal puede dar pistas valiosas. Pero si la imagen no es clara, esas pistas quedan incompletas y pueden llevar a conclusiones equivocadas. La primera explicación que aparece casi siempre en historias como esta es el pez remo gigante. Y es comprensible. El pez remo parece diseñado para alimentar leyendas, cuerpo largo, aspecto de cinta, vida en aguas profundas y una presencia tan extraña que, visto por pocos segundos, puede parecer algo imposible. Durante siglos, animales así pudieron inspirar relatos de serpientes marinas. Entonces la pregunta se vuelve inevitable, ¿y si la criatura imposible bajo Australia fuera simplemente uno de los peces más raros del planeta? El pez remo gigante existe. Es real, alargado, sorprendente, y puede moverse con ondulaciones elegantes. También es uno de los peces óseos más largos conocidos, con registros fiables alrededor de los 8 metros. Pero ahí aparece el problema. El relato de Esperance habla de algo supuestamente mucho mayor, con una presencia más ancha y una masa visual más importante. Si las estimaciones de 15, 20 o 25 metros fueran correctas, el pez remo no encajaría bien. Sin embargo, las estimaciones bajo el agua pueden fallar mucho. Por eso el pez remo no debe eliminarse de la lista, pero tampoco debe presentarse como respuesta definitiva. En simple, el pez remo puede explicar una forma larga y extraña. Pero no explica fácilmente una criatura enorme si el tamaño descrito fuera exacto. La clave está en saber si la escala fue real o percibida. A veces el océano no muestra un cuerpo. Muestra una composición. Sombras, peces, luz, oleaje y distancia pueden unirse en una sola imagen falsa. Lo que el ojo interpreta como una criatura gigante puede ser, en realidad, un grupo de animales moviéndose cerca, una mancha compacta, un banco de peces o varias formas superpuestas. Es una posibilidad menos espectacular, pero científicamente más prudente. La pregunta es directa: ¿puede el cerebro convertir un grupo de sombras en una sola criatura? Sí, puede. Bajo el agua, las referencias de tamaño casi desaparecen.
No hay árboles, edificios ni caminos para comparar. Un banco compacto puede parecer una masa sólida. Delfines, rayas, peces grandes o incluso sombras de superficie pueden generar la impresión de un cuerpo continuo. El sonar también puede registrar grupos densos como señales fuertes, dependiendo de la frecuencia, el ángulo y las condiciones del agua. La objeción del relato es que el movimiento parecía demasiado coordinado. Pero esa objeción depende de testimonio, vídeo limitado y memoria. La hipótesis de agregación no resuelve todo, pero es una explicación razonable. En simple, una masa grande en el agua no siempre es un cuerpo grande. A veces puede ser un grupo, una sombra o una lectura confusa organizada por nuestro cerebro. Y aquí el misterio cambia, deja de tratarse solo de una criatura y empieza a tratarse de cuanto desconocemos del océano. Comenta si crees que el océano profundo todavía puede ocultar animales grandes no documentados. Tu opinión puede abrir el debate del próximo vídeo. La historia parece hablar de una criatura, pero en realidad habla de una frontera. Miramos mapas de otros mundos, enviamos instrumentos al espacio y fotografiamos planetas lejanos, pero todavía tenemos zonas de nuestro propio océano que no observamos con detalle moderno. Ese contraste es inquietante. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que no existe si todavía no hemos mirado en todas partes? La pregunta no prueba monstruos, pero expone una verdad incómoda. El mar profundo sigue siendo uno de los grandes espacios desconocidos del aquí conviene corregir una exageración común. No es correcto decir que menos del 20% del fondo oceánico está mapeado con estándares modernos. Para 2026, la cifra ronda el 28,7%. Aún así, eso deja más de 2/3 del fondo oceánico global sin cartografía de alta resolución. La diferencia importa porque un buen documental no necesita inflar datos para crear misterio. La realidad ya es suficiente, el océano sigue siendo enorme, oscuro y difícil de estudiar. Esa falta de observación no prueba que exista una criatura gigante, pero sí explica por qué ciertos relatos pueden surgir y por qué investigarlos no es absurdo. El océano no está totalmente conocido. Todavía hay espacio para descubrimientos, pero descubrir no significa aceptar cualquier historia sin pruebas. Durante mucho tiempo, algunas criaturas marinas fueron tratadas como leyendas antes de ser aceptadas plenamente por la ciencia. El mejor ejemplo no es un monstruo inventado, sino el calamar gigante. Durante generaciones apareció en relatos de marineros, restos incompletos y cuerpos arrastrados por el mar. Era real, pero difícil de ver vivo. La pregunta entonces es poderosa: ¿qué pasa cuando una criatura que parecía pertenecer al mito finalmente aparece frente a una cámara? El calamar gigante es útil precisamente porque enseña prudencia. No prueba que todo relato marino sea verdadero. Prueba que animales grandes, raros y difíciles de observar pueden permanecer mucho tiempo rodeados de misterio. Las primeras imágenes de un calamar gigante vivo en su hábitat natural fueron obtenidas en 2004. La diferencia entre leyenda y ciencia no fue la emoción del relato, sino la calidad de la evidencia, imágenes, muestras, análisis y revisión. Ese debe ser el estándar para el caso australiano. No basta con decir, podría existir. Hay que demostrarlo. En simple, algunas leyendas nacen de animales reales. Pero solo se convierten en ciencia cuando aparecen pruebas verificables, repetibles y claras. Todo misterio necesita ejemplos, pero no todos los ejemplos ayudan. Uno de los casos más citados en historias de monstruos marinos es el Fuyo Maru, una carcasa extraña hallada por un barco japonés en los años 70. Durante años se usó para sugerir que tal vez sobrevivían animales prehistóricos en el mar. La imagen era inquietante: cuello largo, aletas, cuerpo en descomposición. Pero aquí aparece una pregunta más importante que el susto: ¿y si uno de los grandes monstruos del océano fuera en realidad una lección sobre cómo nos engaña la descomposición? El caso Fuyo Maru debe tratarse con cautela. Aunque generó especulación sobre plesiosaurios, análisis posteriores lo consideran probablemente un tiburón peregrino en descomposición. Esto no debilita el guión, lo fortalece. Porque un documental serio no necesita usar casos débiles como pruebas fuertes. Puede mostrar por qué parecían misteriosos,
qué elementos engañaron a la gente y qué explicación terminó siendo más probable. Si el objetivo es investigar, no basta con acumular historias raras. Hay que separar evidencia, error, deseo y en simple, un buen misterio no se construye escondiendo explicaciones. Se construye mostrando por qué algo parecía imposible y qué datos permiten acercarse a la verdad. En esta historia hay una parte delicada, el supuesto silencio de expertos e instituciones. El relato sugiere que algunas respuestas privadas fueron más abiertas que las públicas, y que el caso terminó sin conclusión clara. ¿Eso alimenta una sospecha inmediata? ¿Alguien ocultó algo? Pero antes de saltar a una conspiración, hay que formular la pregunta con cuidado. ¿La ciencia escondió una criatura, o simplemente no tenía suficiente evidencia para hablar con seguridad? No se debe afirmar encubrimiento sin documentos públicos sólidos. Las instituciones científicas suelen ser prudentes con materiales borrosos, testimonios no verificados y casos que pueden convertirse en espectáculo. A veces el silencio no significa conspiración. Puede significar falta de pruebas concluyentes, falta de financiación, baja prioridad o temor a alimentar pseudociencia. También puede reflejar algo humano. Ningún investigador quiere quedar asociado a una afirmación extraordinaria sin datos extraordinarios. Eso no justifica ignorar reportes interesantes, pero sí explica por qué muchos casos quedan archivados sin una respuesta dramática. En simple, no todo silencio es encubrimiento. A veces una institución está diciendo, sin decirlo claramente, no podemos confirmar esto con la evidencia disponible. Si quitamos la música de misterio, el miedo y la fantasía, todavía queda una pregunta válida: ¿qué pudo haber sido? La respuesta no debe empezar por lo más extraordinario, sino por lo más probable. En ciencia, una explicación no gana por ser emocionante. Gana porque encaja mejor con los datos. Así que pongamos las opciones sobre la mesa, desde la más conservadora hasta la más especulativa. Primera opción: un animal conocido visto en condiciones extrañas. Podría haber sido un pez remo, un tiburón grande, una raya, un cetáceo o incluso un calamar observado desde un ángulo poco común. Segunda opción: un grupo de animales o sombras interpretadas como una sola masa. Tercera opción: error de escala causado por profundidad, agua clara, emoción y falta de referencias. Cuarta opción: un comportamiento raro de una especie conocida o una especie poco documentada. La quinta opción: la criatura totalmente nueva, debe quedar como la más especulativa. No se elimina, pero tampoco se coloca como conclusión. En simple, la explicación más probable no siempre es la más emocionante. Pero la mejor investigación deja que la evidencia suba o baje cada posibilidad. Tal vez la pregunta final no sea si aquellos pescadores vieron un monstruo. Tal vez la pregunta sea más profunda: ¿qué nos asusta más, imaginar una criatura desconocida o aceptar que todavía sabemos poco sobre el océano? El caso de Esperance funciona porque toca una grieta en nuestra seguridad. Queremos creer que el planeta ya está explicado, que cada animal grande tiene nombre y que cada sombra puede clasificarse. Pero el mar no obedece nuestro deseo de cierre. A veces solo deja una señal, un testimonio y una duda. La resolución debe ser firme: el caso, tal como está presentado, no prueba una especie nueva. No ofrece suficiente evidencia pública para afirmar que una criatura gigante desconocida vive bajo Australia. Pero sí sirve como puerta de entrada para hablar de algo real: los límites de la observación marina, la ambigüedad del sonar, la fragilidad del testimonio humano y la necesidad de exploración científica seria. La mejor postura rechaza dos extremos. No burla fácil, porque el océano todavía guarda preguntas. No credulidad total, porque el misterio no reemplaza la prueba. En simple, no sabemos qué vieron esos pescadores. Pero sí sabemos que el océano todavía tiene zonas oscuras, datos incompletos y preguntas abiertas. La única forma de responderlas es con investigación, no con miedo. Si quieres más historias donde el misterio se enfrenta a la ciencia, suscríbete al canal. Aquí exploramos lo desconocido sin inventar respuestas, separando la evidencia real de la exageración. Dale like, comenta tu teoría y acompáñanos en el próximo viaje hacia los lugares del planeta que todavía no entendemos.